sigamos recordando momentos Jikook que nos hacen amar aún más a estos dos chicos y creer en esa conexión única y especial que comparten. Porque si algo nos han demostrado a lo largo de los años es que su vínculo va más allá de simples interacciones entre compañeros de grupo. Uno de los temas que muchos fans están completamente de acuerdo es el famoso apodo de Satellite Jeon, un término que surgió porque Jungkook parecía tener una habilidad casi mágica para aparecer siempre cerca de Jimin, sin importar dónde estuviera ni con quién estuviera hablando. Todo comenzó cuando los fans empezaron a notar que, en diferentes transmisiones en vivo, entrevistas o detrás de cámaras, Jungkook podía estar en un extremo del escenario o de la habitación y en cuestión de segundos ya estaba al lado de Jimin, como si se hubiera teletransportado. No importaba el contexto ni la situación, de alguna manera, Jungkook siempre encontraba la forma de posicionarse cerca de él, ya fuera de manera sutil o completamente evidente. Y no solo se trataba de estar cerca físicamente, sino que su mirada lo delataba constantemente. Jungkook tiene una manera de observar a Jimin que lo dice todo. Sus ojos lo siguen en cada movimiento, como si quisiera asegurarse de que todo está bien, de que nada le falta, o simplemente porque no puede evitarlo, como si su atención estuviera naturalmente anclada en él. En muchas ocasiones, las cámaras han captado a Jungkook en una esquina, aparentemente distraído o en su mundo, mientras que Jimin está del otro lado, interactuando con alguien más. Pero en cuestión de segundos, Jungkook ya está ahí, a su lado, como si sintiera la necesidad de acercarse y hacerle notar su presencia. Y no es solo el hecho de que lo siga, sino que cuando está a su lado, se asegura de que Jimin sepa que él está ahí. Puede ser con una mirada, un ligero toque, un comentario, o simplemente posicionándose de manera que Jimin no pueda ignorarlo. Es como si para Jungkook no bastara con solo observar desde lejos. Necesita que Jimin sepa que él está presente, atento a cada detalle, asegurándose de que todo esté en su lugar. Y lo más interesante es que esto no ocurre solo en momentos públicos o en situaciones donde podrían estar conscientes de las cámaras. Incluso en momentos más relajados, como cuando están con los demás integrantes o en eventos casuales, Jungkook siempre encuentra la manera de acercarse a Jimin. Ya sea en un programa de variedades, en una entrega de premios o en una simple cena con el grupo, es común ver cómo sus ojos viajan constantemente hacia Jimin, cómo sus pasos lo llevan naturalmente hacia él, como si tuviera un radar interno que le indica en todo momento dónde está y qué está haciendo. Pero lo más fascinante es que este seguimiento no es solo una cuestión de presencia física, sino que también se manifiesta en la forma en que Jungkook reacciona ante lo que Jimin hace o dice. Si Jimin está hablando con alguien más, Jungkook no solo lo observa, sino que muchas veces interviene de alguna manera, ya sea uniéndose a la conversación, llamando su atención o incluso interrumpiendo de manera juguetona. Y si por alguna razón no puede estar cerca físicamente, entonces su mirada se convierte en su mejor herramienta, siguiéndolo a cada paso, analizando cada gesto, asegurándose de que no se pierda ni un solo detalle. Este comportamiento ha sido evidente a lo largo de los años y es una de las razones por las que el apodo de Satellite Jeon le queda tan bien. No es solo un gesto casual o una coincidencia, es algo que se ha repetido una y otra vez. Como si para Jungkook fuera completamente natural estar cerca de Jimin, como si su instinto le dictara que su lugar está ahí, justo a su lado. Y es que, en el fondo, es innegable que Jimin ocupa un espacio muy especial en su corazón, un espacio que va más allá de la amistad o la camaradería del grupo. La manera en que Jungkook lo busca, lo sigue, lo observa y se asegura de que esté bien, demuestra lo importante que es para él. Y es aquí donde los fans no pueden evitar suspirar y emocionarse con cada una de estas interacciones. Porque más allá de la cercanía física, lo que realmente hace especial esta dinámica es la profundidad de la conexión que comparten. No es solo que Jungkook siga a Jimin, es que lo hace con una intención clara, con un sentimiento que trasciende las palabras. Es esa necesidad silenciosa de estar cerca, de formar parte de su mundo, de asegurarse de que Jimin sepa que, pase lo que pase, él siempre estará ahí. Y eso, más que cualquier gesto romántico o declaración pública, es lo que realmente nos hace creer en la magia de Jikook. Ahora, sé que muchos se preguntan por qué siempre se habla de Jungkook mirando a Jimin.
Si acaso Jimin no siente lo mismo, si acaso esta conexión es unilateral, o si solo es Jungkook quien se muestra atento y entregado en cada detalle. Y aquí es donde quiero detenerme, porque esto es algo que he mencionado muchas veces en diferentes videos y análisis. Jimin también tiene una manera única y especial de mirar a Jungkook, de demostrarle con cada gesto, con cada sonrisa y con cada palabra que lo admira, que lo respeta y que lo quiere profundamente. Sin embargo, la razón por la que muchas veces se habla más de Jungkook en este tipo de contextos es porque, de los dos, él es a quien más se le cuestionan sus sentimientos. Es sobre él, sobre quien más dudas se generan, es a él a quien muchas veces intentan pintar como alguien indiferente o distante, cuando la realidad es completamente opuesta. Hay quienes dicen que Jungkook no le hace caso a Jimin, que sus gestos son simples coincidencias o que incluso está obligado a actuar de cierta manera. Pero cualquiera que haya seguido su historia de cerca sabe que estas afirmaciones son totalmente falsas. Jungkook ha demostrado en incontables ocasiones que sus sentimientos por Jimin son genuinos, sinceros y sobre todo recíprocos. No son solo miradas al azar, no son solo momentos editados para encajar en una narrativa, son acciones constantes, repetitivas y únicas, cosas que hace exclusivamente con Jimin y con nadie más. Su forma de buscarlo en la multitud, de inclinarse instintivamente hacia él cuando hablan, de observarlo con una atención que no le da a nadie más, de adelantarse a sus necesidades sin que Jimin tenga que pedirlo, todo eso habla por sí solo. Si Jungkook fuera indiferente, o si realmente no le importara a Jimin, no habría tantas pruebas de lo contrario. No veríamos la forma en la que siempre está pendiente de él, cómo reacciona inmediatamente ante cualquier cosa que le suceda, cómo su rostro se ilumina cuando Jimin sonríe, o cómo su mirada se oscurece si ve que Jimin está incómodo o molesto. Estas no son acciones de alguien obligado, ni de alguien que simplemente está cumpliendo un papel. Estas son reacciones naturales, espontáneas y genuinas, que reflejan lo que realmente siente. Y es que, cuando se trata de sentimientos, las palabras pueden engañar, pero las acciones nunca mienten. Y las acciones de Jungkook hacia Jimin están llenas de cariño, de entrega, de una atención casi obsesiva, pero a la vez natural. Es como si, en su mundo, Jimin fuera el centro, la única persona que realmente importa cuando está cerca. Jungkook no actúa así con nadie más, y eso es lo que marca la diferencia. A lo largo de los años, hemos visto miles de momentos que nos demuestran lo especial que es esta relación. Desde las miradas llenas de emoción hasta los pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que lo dicen todo. La forma en la que Jungkook le arregla la ropa a Jimin sin que él lo pida, cómo lo cuida en momentos en los que cree que nadie está mirando, cómo se ríe de sus bromas incluso cuando no son tan graciosas, cómo lo defiende en situaciones en las que siente que necesita apoyo. Todo eso son señales de afecto, de conexión, de algo mucho más profundo que simplemente una amistad o una relación de trabajo. Y sí, Jimin también demuestra todo esto, pero es sobre Jungkook sobre quien más se cuestionan sus sentimientos. Y por eso es tan importante dejar en claro que lo que él siente por Jimin es real. No es actuación, no es fanservice, no es coincidencia. Son años de pruebas, de momentos espontáneos, de instantes que nos gritan a los ojos que Jungkook y Jimin comparten algo único, algo que no se puede fabricar ni fingir. Al final, lo que más nos emociona y nos llena de felicidad no es solo la idea de que puedan ser algo más, sino la certeza de que su vínculo es fuerte, sincero y especial. Jungkook y Jimin no son solo dos compañeros de grupo que comparten escenario, son dos personas que han construido una conexión inquebrantable, basada en el respeto, en el cariño y en esa complicidad que solo ellos entienden. Por eso, cada vez que alguien intenta cuestionar lo que Jungkook siente por Jimin, nos encanta recordarles que las acciones hablan más que 1000 palabras. Y que si algo ha quedado claro a lo largo de los años, es que Jungkook no solo siente algo por Jimin, sino que lo demuestra con cada mirada, con cada gesto y con cada instante en el que, sin importar la situación, siempre encuentra la manera de estar a su lado. Jungkook sigue demostrando su impresionante impacto en la industria musical y acaba de superar a New Jeans para convertirse en el 5º artista de K-pop con mayor permanencia en el ranking diario global de artistas de Spotify, consolidando aún más su éxito como solista.
Su canción Seven, en colaboración con Latto, sigue manteniendo su récord como el debut de colaboración más grande para un artista asiático y una rapera en la historia de Spotify, con la asombrosa cifra de 15,99 millones de reproducciones en su primer día. Este logro no solo demuestra su poder global, sino que también reafirma su lugar como uno de los artistas más influyentes del momento. Por otro lado, Jimin tampoco se queda atrás en cuanto a récords y logros. Su canción, Smeraldo Garden Marching Band, en colaboración con Loco, sigue ostentando el récord del mayor debut de un rapero de K-pop en la historia mundial de Spotify, con 6,6 millones de reproducciones en su primer día. Además, esta canción se ha convertido en la colaboración en coreano más grande de un solista asiático y ocupa el tercer lugar en general entre los solistas de K-pop, dejando en claro que Jimin continúa marcando la diferencia con su música. El éxito de Jimin no se detiene ahí, ya que su álbum Muse ha logrado convertirse en el álbum de un artista asiático con la mejor posición y mayor cantidad de reproducciones en Spotify, tanto en Estados Unidos como en Japón, lo cual es un hito impresionante considerando que el álbum solo tiene 6 canciones. Además, su tema Who ha sido un fenómeno en los Estados Unidos, alcanzando 16,4 millones de reproducciones la semana pasada, lo que la convierte en la canción más reproducida de un artista asiático en el país. De hecho, según Hits.de, Who y DTMF de Bad Bunny, 21 millones, fueron las canciones más escuchadas por artistas extranjeros en Estados Unidos la semana pasada, demostrando una vez más el enorme impacto de Jimin en el mercado musical occidental. Y si hablamos de reconocimiento a nivel mundial, tanto Jimin como Jungkook han sido homenajeados por Madame Tussauds al incluirlos en su prestigiosa lista Hot 100 de 2025. Esta lista destaca a las personas más influyentes del mundo en diversas industrias como la música, la actuación, la moda, el deporte y la cultura, lo que reafirma el increíble impacto global de ambos artistas y su continuo ascenso en la escena internacional. Por si fuera poco, Jimin sigue batiendo récords en Spotify y acaba de convertirse en el primer solista de K-pop en tener 10 canciones que superan los 200 millones de reproducciones en la plataforma. Este logro es testimonio del amor y apoyo inquebrantable que sus fans le brindan, así como de la calidad y el impacto de su música en la industria global. Con cada nuevo récord y logro, Jimin y Jungkook continúan consolidándose como dos de los artistas más importantes de la actualidad, dejando su huella en la historia de la música y demostrando que el K-pop sigue conquistando el mundo con su talento y dedicación.